Ah, en la borra de una vez. Hola amigos de Historia de Bucaramanga, nos encontramos una vez más en el Café Cervantes en nuestras entrevistas semanales. Hoy estamos con el profesor Enrique Ordóñez. El profesor eh, sabe de muchísimas temáticas que podemos hablar de Bucaramanga y de muchas cosas más, pero hoy nos vamos a centrar en la línea lingüística. Profe, estamos en el mes de abril y el mes de abril se celebra. El mes de abril se celebra el Día del Idioma, Diego, el 23 de abril, en todos los colegios de Colombia y en muchas partes del mundo, porque es el Día Universal del Idioma Español. Entonces se celebra el Día del Idioma, aunque ya les hemos aclarado que es una celebración y que es una conmemoración. Conmemoración es recuerdo de fechas históricas y celebración es cuando hay alegría por tal y se celebra de pronto con fiestas. Eso es celebración. El 23 de abril, por la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se conmemora o se celebra el Día del Idioma, Diego. Bueno, profe, ¿y quién fue el que propuso esa celebración? Mire usted, Diego, que la celebración la propuso un colombiano, un diplomático colombiano la propuso a la Academia de Artes y Letras de Cádiz. Propuso la celebración del Día del Idioma en precisamente como recuerdo o en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra porque él murió el 23 de abril. Entonces él propuso que el 23 de abril se celebrara el Día del Idioma. Y la idea fue acogida. Mire usted que fue la Academia de Artes y Ciencias de Cádiz, no fue la Real Academia Española, fue la Academia de Artes y Ciencias. Eso fue en el año de 1922, hace ya 100 años. Don José María Pérez Sarmiento era diplomático y también era escritor. Y la idea se la cogieron y después la Academia de la Lengua y eso pasó a la ONU también y ya pues se celebró el Día del Idioma y se estableció la fecha oficial, que fue ratificada aquí en un congreso de academias que hubo en Colombia en el año de 1960. El día, en el año de 1960, el tercer congreso de academias de la lengua que se reunió en Bogotá estableció ya oficialmente, establecido por la Real Academia Española de la Lengua, que el 23 de abril era el Día del Idioma. El artículo de aprobado dice, señálase el 23 de abril como el Día Universal del Idioma Español. Eso decía en el Congreso de Academias de la Lengua reunido en Bogotá en el año de 1960, Diego. Bueno, profe, eh, actualmente en los colegios se sigue celebrando y los estudiantes todos saben que es el Día del Idioma. Pero si pasamos a la realidad, pues el lenguaje se ha ido desdibujando mucho, ¿no? O sea, en este momento, pues los jóvenes ya no leen esa literatura de antaño, ya no, su vocabulario se ha vuelto muy reducido y honestamente es un tema que nos preocupa, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer para eso? Porque la verdad los jóvenes hoy en día, claro, van evolucionando, van llegando palabras nuevas, van llegando neologismos, muchas cosas, pero ¿qué podríamos hacer? Porque es que la riqueza de la verdad el habla se está perdiendo. Sí, es cierto, Diego. Se ha perdido y la razón es muy sencilla. Primero, la música. La música, ya los muchachos ya en la música, ya con la música, la bachata y de ahí para atrás todos los ritmos han acabado con la terminología que se empleaba en las canciones de antaño, la música, los boleros, por ejemplo, que tenía música muy bonita y letra muy bonita. Todo eso se acabó con la música un factor, la televisión otro factor, el cine otro factor. Los grandes conciertos que se hacen, los muchachos van a los conciertos y es allá embobados con su música y tal. Entonces, lo que es la música, la televisión, todo lo que se escucha por radio en música, eso ya acabó con el buen uso del idioma y los muchachos quieren emplear todos esos términos que escuchan en las emisoras, en la televisión y en las películas, en el cine también. Eso ya pues acabó
con el buen uso del idioma. Me dice usted, Diego, que qué podíamos hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. Primero, en los colegios hay que enseñarles a los muchachos a el buen uso del idioma, emplear los términos correctos y a leer. Entonces, lectura importante. Otra cosa importante, Diego, es que los jóvenes se acostumbren también, después de leer, a declamar. A declamar. Las declamaciones son muy importantes. Cuando yo estuve en el colegio en kinder y en primero de primaria, me enseñaron desde el Renacuajo Paseador, Suave Leyenda de Teodoro Gutiérrez Calderón, que decía: un niño de cabellos de oro, de mirada de cielo, cuya boca divina y sonrosada fingía un terciopelo rojo, y a su madre un día decía: ¿qué es lo que llaman patria, madre mía? Entonces eso era despertar el interés por la patria y por el idioma. Y también pues el Renacuajo Paseador, ahí los niños se iban acostumbrando a eso. A mis hijos y a mis nietos les he enseñado todas esas poesías y ellos viven felices. Yo les haya, primero porque ya con la edad a uno se le va olvidando, va perdiendo la memoria, y entonces pues para la memoria es muy importante. Es la lectura, la poesía y la práctica. La práctica, ponerlos a hablar, expresión oral. Expresión oral es muy importante. Y escribir. Sí. Escribir también. Hay colegios donde les exigen a los niños que tienen que escribir algo todos los días. Así sea una tarea, pero tienen que escribir. Y tienen que aprender algo, contar un cuento, leer. En los colegios, por ejemplo, yo tengo relación de algunos colegios como el New Cambridge, que fue donde yo trabajé mucho tiempo. Allá tenían libros que eran 300 cuentos para leer en un año. 300 cuentos. O sea que había que leer uno diario. Leer un cuento diario. Entonces eso es muy importante. Leer, declamar, escribir y corregir, que son las correcciones idiomáticas, Diego. Bueno, acá tengo una hoja que trajo el profesor, correcciones idiomáticas del Colegio Santanderiano de Comercio, que quedaba en la calle 39-22-32. Ese colegio ya no existe, ¿no? El teléfono era 457870. Bueno, estas correcciones idiomáticas, yo recuerdo haberlas, antes se veía mucho esto, ya hoy en día no. Un ejemplo, no diga y diga. Entonces, no diga estufas a gas, estufas de gas, diga estufas de gas. No, aclaro. Sí, sí, señor. Le aclaro, Diego, es que en medio de dos sustantivos siempre se coloca la preposición de. Estufa a gas es incorrecto porque hay dos sustantivos, estufa y gas. Entonces, en medio de dos sustantivos se coloca la preposición de. Estufa de gas y no estufa a gas. Parque de García Rovira y no Parque García Rovira. Parque de García Rovira. Colegio de Santander, donde usted terminó y donde yo terminé de bachillerato también, hace 60 años. No, cumplimos Yo este 30. año. Usted 30. Vamos por la mitad. Vamos por la mitad, yo terminé en el 62, sí. Entonces, en el Colegio de Santander, Colegio de San Pedro Claver, Colegio de La Salle, pero siempre omitimos la preposición o muchas veces la cambiamos por a. A, no. En medio de dos sustantivos siempre se coloca la preposición de y no a. O sea que ahí nos preguntan si vaso de agua o vaso con agua. Claro, le aclaro eso también porque imagínese usted cuando a mí me tocó, cuando estaba de profesor de español en el colegio de Santo Tomás, el que es hoy el New Cambridge, yo enseñaba mucho eso y los alumnos, profesor, pero es que el vaso no es de agua, el vaso es de vidrio. Señor, pero es que la preposición de tiene sus funciones. De indica el contenido. Si yo tengo aquí un vaso, una copa,
y está llena, está con agua, contiene café, contiene una aromática, cuando es contenido, se usa la preposición de. Cuando es adherencia, se emplea la preposición con. Entonces, si usted va a echarle gasolina al automóvil, va a una bomba, usted le dice, me da un galón con gasolina, sino de gasolina. Si usted va a comprar vino, entonces dice, me da una botella de vino, una botella de aguardiente, un litro de whisky, un litro de brandy, o si va a comprar cigarrillos, me da un paquete de cigarrillos, una caja de fósforos, no un paquete con cigarrillos ni una caja con fósforos. Eso es lo correcto. Si vamos a la plaza a comprar arroz, usted pide una libra de arroz, una libra de sal, una libra de azúcar, no una libra con azúcar ni una libra con sal. Es el uso de la preposición de. Claro, puede haber un vaso con agua. Si yo tengo este vaso aquí y termino de consumir, hay que lavarlo. Para lavarlo le quedan adheridas gotas de agua. Entonces, esa adherencia sí es con la preposición con. Entonces, el vaso con agua es el que tiene adheridas gotas de agua. Adheridas, porque la preposición con significa adherencia y la preposición de significa contenido. Entonces, ahí la expresión vaso de agua y no vaso con agua. Bueno, invitamos a los amigos a que hagan un repaso a los sustantivos, a los adjetivos, a los verbos, a los adverbios, a las preposiciones, porque en este momento, si uno le dice a alguien que es un adverbio, dicen, no, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? No se acuerdan de nada de eso. Profe, hagamos un repaso cortico con frases de eso, que eso es muy interesante. A mí ese tema me gusta mucho y todavía me acuerdo mucho de eso. Sí, eso es gramática. Sí. A mí me lo enseñaron en una gramática que se llamaba Gramática Castellana de Jorge Roa. ¿Usted recuerda que había una papelería aquí en la 35 que se llamaba La Flecha Blanca? La Flecha Blanca, no, esa sí no la conocí. No la conoció, era de don Luis J. Pavón, que vivía ahí precisamente en la calle 43. Bueno, sí. En la calle 43 vivía don Luis J. Pavón. Y más abajo quedaba la librería de Gómez y Páez. Ahí conseguía uno la gramática castellana de Jorge Roa. Esa gramática le enseñaba a uno todo desde sustantivo. Sustantivo es la palabra que designa personas, animales o cosas. Eso era y eso no se le olvidaba a uno. Adjetivo es la palabra que califica al sustantivo. Poéticamente se utilizan adjetivos, pero no se llaman adjetivos, sino epítetos. Epítetos. La hermosa tarde de hoy, eso es un epíteto. La noche tenebrosa o tal, esos son epítetos. Cuando poéticamente se emplean los adjetivos, entonces se llaman epítetos. Verbo es la palabra que se puede conjugar. Exacto. Verbo, la palabra que se puede conjugar. Yo juego, tú juegas, él juega. Yo tomo, tú tomas, él toma. Yo grabo, tú grabas, él graba. Entonces, las palabras que se pueden conjugar son verbos. Las palabras que acompañan al verbo y que terminan en mente son los adverbios. Divinamente, secretamente, oficialmente. Café está divinamente. Sí, pero entre otras cosas, esa es una falla de expresión oral. Cuando una persona habla, no debe emplear tantas palabras en mente. Realmente, y se le pega realmente, se queda como una muletilla. Entonces no se debe emplear tanto ni cuando se escribe ni cuando se habla. Hay personas que tienen ese error al escribir, periodistas también, que escriben. Usted mira un periódico y encuentra que de pronto en una editorial o en un artículo de los que publican los periódicos aparecen muchas palabras en mente. Esas palabras en mente no deben emplearse. Usted puede emplear una sola vez, pero no 3, 4 veces, porque es que se les pega. Y lo mismo el que está hablando. El que está hablando puede decir una vez, por pronto realmente, pero ya realmente, sinceramente, realmente, verdaderamente, tal. Eso es un error, Diego. Profe, precisamente hoy vamos a hacerle una corrección a los de vanguardia. Qué pena con los de vanguardia, pero el profesor encontró hoy un error en una publicación de la chica que toca acordeón. Sí, esa corrección la hemos hecho mucho aquí no solamente pues es de
de vanguardia, sino pues es casi todos los periódicos, en la televisión, los animadores de programas vallenatos hablan de los acordeoneros, pero resulta que acordeonero es incorrecto. Acordeonero es sería la persona que hace acordeones, el que hace acordeones, porque el ero, sufijo ero, se utiliza para, para las personas que tienen un oficio, por ejemplo, el herrero, el carpintero, el peluquero. Esos son las palabras que se utilizan con el sufijo ero. Entonces, el que hace acordeones sería acordeonero. El sufijo ista se emplea en español para formar la profesión de los que tocan un instrumento. Por ejemplo, el piano. Aquí hay un festival de piano en la UIS y vienen pianistas, no de pianeros, sí. Pianeros. También el que toca en la banda, había una banda del departamento, ¿la recuerda usted? La banda del departamento, sí. Estaba Gavino Celis, el papá de los Celis, que fueron de la gran banda. Él era saxofonista, había clarinetistas también, había trompetistas, no había trompeteros ni clarineros ni nada, así por el estilo, que es lo mismo que decir acordeonero. Lo mismo flautista y no flautero. El otro, hay una palabra que nos da un ejemplo claro. El que toca la bandola, ¿cómo sería? No le podemos decir que es bandolero. El que toca la bandola es bandolero. Si el que toca el acordeón es acordeonero para muchos, entonces el que toca la bandola sería bandolero. No, es el bandolista, el maraquista, el guacharaquista. Eso sería lo correcto. Pero usted escucha por la radio esa cantidad de locutores. No, tenemos el acordeonero aquí, el acordeonero. Y en Valledupar el concurso de acordeoneros. Eso es incorrecto. Y no lo corrigen. Solamente yo he escuchado a Villazón. Hernán Villazón, creo que se llama, el cantante de vallenato. Sí. Él es el hijo él era un exministro de Estado. Y Villazón alcanzó a estudiar como tercer año de Derecho en la Libre. Entonces es preparado. Él siempre dice acordeonista, él nunca habla de acordeoneros. Casi todos los demás hablan de acordeonistas, de acordeoneros. Y él dice acordeonista, perdón. Bueno, como ustedes pueden ver, amigos, con el profesor podríamos hablar muchísimas horas sobre temas de gramática, de lingüística, de literatura. Pero, profe, antes de irnos, siempre nosotros le preguntamos a nuestros invitados qué recuerda de la Bucaramanga del pasado. Diego, si usted me escuchó en Radio Melodía, yo hice desde el 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre una crónica amplia de todas las situaciones de Bucaramanga, desde su fundación, aquí en el Parque de García Rovira, que fue la primera plaza donde se fundó la ciudad de Bucaramanga prácticamente, y se fueron extendiendo los barrios. El barrio La Payacuá, de aquí para allá, era el barrio La Payacuá hasta el Colegio Salesiano, que también usted recorrió muchas veces para llegar al colegio. Yo lo recorrí todos los días, también aquí por la carrera 12. Allá hice mi primaria en el Colegio Salesiano. De otras cosas, misa todos los días me tocaba en el Colegio Salesiano. Eso era el barrio La Payacuá. Ahí había un puente donde está hoy la Quebrada Seca con carrera 12. Sí. Ahí era un puente y era puente tierra. Y ahí terminaba el barrio La Payacuá y de ahí para allá ya era el barrio Girardot. Payacuá. Y en este sector, aquí detrás de la Casa de Bolívar, eran casas de familias antiguas de Bucaramanga. Estaba la familia de las Lule, donde queda el vivero, ahí era la casa de la familia Lule. Y la de la esquina, de toda la esquina, era la familia Nogués, las tías de Mike Forero Nogués y de Jimmy Forero Nogués, dos periodistas famosos del diario El Espectador. Y aquí por la carrera 11, donde era el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, al llegar a toda la esquina de allá, quedaba la familia Chalela, la Chalela.
y donde estaba la sede de Comultrasan y a mano derecha, por el cero de la derecha, al finalizar la esquina, ahí era la casa de los Nietos. ¿Sabe quién era Nieto? Nieto era el papá que se llamaba también Don Julio. Don Julio Nieto era el papá de Julio Nieto Bernal. Julio Nieto Bernal, el famoso locutor y directivo de Caracol por muchos años, abogado y economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Él empezó a ser locutor a los 12 años en Radio Bucaramanga. Fue bachiller del Colegio de Santander en 1950. En 1950 se graduaron Julio Nieto, se graduó Norberto Morales Ballesteros, se graduó el que fue gerente de la electrificadora Gómez, el que fue Gómez, no, el otro que era senador, Hugo Serrano Gómez, perdón, Hugo Serrano Gómez. Él se graduó en el 50, esa es una promoción extraordinaria. Entonces ellos vivían ahí por este sector. Y aquí, por este sector de la carrera 12, vivían los Orozco, donde es el centro, hay un centro de rehabilitación de niños. Ahí funcionaba, ahí era la casa de los Orozco. La casa de la esquina, la que queda diagonal a la policía, donde funcionó el colegio agustiniano, esa era la casa de los Clausen. Los Clausen. Y subiendo por la calle 41, después de la editorial La Cabaña, que hoy hay un centro de oración ahí, sí. Ahí era la casa de don Carlos Julio Ardila, el papá de Carlos Ardila Lule. Ahí era la casa de los Ardila Lule, en ese sector. Esa casa, yo recuerdo porque uno pasaba por esa casa, yo estaba de pantalón corto y pasaba y miraba, era una casa con una cantidad de lujos que tenía de don Carlos Julio, él era gerente del Banco del Comercio. Y el chofer del carro de don Carlos Julio era Lorenzo Ardila, un señor que después fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Morro Rico. Él iba mucho a Caracol y allá lo entrevistamos varias veces, a Lorenzo Ardila, que era el chofer de don Carlos Julio, el papá de Carlos Ardila Lule. Y Carlos Ardila Lule estudiaba en esa época en el Colegio San Pedro Claver. Entonces, más o menos esa es la historia de Bucaramanga. Aquí nos daría, Diego, para varios programas de hablar de la ciudad de Bucaramanga y de los personajes. Mire que ayer me mandó el periodista de Vanguardia, que le hizo una canción a Mimi Mota. Sí. Perdóname, Mimi Mota, porque yo te ofendí. Alberto Galvi Ramírez, sí. El periodista del Espectador también y aquí de Vanguardia. Él le hizo una canción a Mimi Mota, que era un bobito aquí de Bucaramanga, pero yo hablé también de los bobos y mencioné a Pajitas. ¿Usted recuerda de Pajitas? Pajitas, Marujita. Marujita, sí, él pues todavía vive. Marujita, él lo tienen en la casa, pues murió toda la familia, murió el papá, murió la mamá y los hermanos también. Entonces él pues les quedó la casa y él lo tienen allá en la casa, lo tienen, porque no lo dejan salir porque la gente lo molesta mucho en la calle, ¿no? Marujita. Bueno, amigos, como ven con el profesor nos toca hacer otros videos, ¿sí? Porque tenemos muchos temas de qué hablar. Por ejemplo, podemos hablar de las familias que vivieron por ese sector, de las calles, de los lugares, de los personajes de Bucaramanga, de gramática, de muchos temas. Me gustó mucho ese programa de Radio Melodía cuando usted habló de los restaurantes. Ese tema gusta mucho, ¿no? Porque muchos de esos restaurantes ya no están. Claro, es que los restaurantes aquí pues eran famosos. El primer desayunadero que había aquí en Bucaramanga fue el de Venancia. Quedaba en la calle 48 entre carreras 17 y 18. Era una calle ciega ahí en un tapón, viniendo del Parque de la Concordia, lo que es Regueros Peralta hoy. Y en lugar de como hoy todo el mundo dice, me voy para el Tony a desayunar cuando estamos en una fiesta, en esa época salía todo el mundo era a desayunar donde Venancia, esos eran los desayunos, eran unas mesitas, una casa de esas viejas y las mesas ahí, pero preparaban muy buen caldo. Entonces era caldo con huevo también como se prepara hoy en el Tony. Ese fue un restaurante famoso.
Después vinieron otros restaurantes, el restaurante que hubo, un restaurante que había se llamaba Camirí. Camirí, yo nunca lo conocí, mis padres eran los que me hablaban de Camirí, pero sí en alguna ocasión en Bogotá un familiar me dijo, mire, le presento al Chueco Miguel. El Chueco Miguel se había ido para Bogotá porque se lo llevaron los Espinosa Valderrama y tenía el restaurante allá para prepararles también la comida, porque él era el que les preparaba la comida aquí a los políticos. Entonces las grandes cenas de políticos las hacían en el restaurante y el Chueco Miguel era el cocinero. Ya murió también hace muchos años. Y después de eso, pues vinieron otros restaurantes, vino el restaurante Capipe. Capipe que quedaba en el barrio San Alonso. Se llamaba Capipe porque era de Carreño, Picón y Pelufo. Carreño, Picón y Pelufo, Capipe. Entonces ellos fundaron ese restaurante y tenía una particularidad y la gente iba mucho allá porque los domingos tenía el Quinteto Santander animaba los almuerzos. Entonces la gente le gustaba ir a almorzar y escuchar al Quinteto Santander y lo animaba Jairo Garcés López, que ya falleció también. Entonces ese era el restaurante Capipe, de Capipe, Carreño, Picón y Pelufo. De otro restaurante famoso aquí de Bucaramanga era el restaurante Shanghái. Restaurante Shanghái que todavía tiene su sede allá por ahí cerca del Parque Turbay, hacia, creo que es por la avenida González Valencia, sí, por ese sector. Ese era de doña Rosa Lazo. Doña Rosa Lazo tenía una hija que se llamaba Evelia Lazo, Evelia Mantilla, ella era la que atendía el restaurante. Yo conocí ahí porque yo trabajé mucho tiempo en el colegio universitario que quedaba al frente del restaurante en la 22. Entonces, ahí conocí, eso venía muchísima gente, todo el que venía de Bogotá y que era importante lo llevaban al restaurante Shanghái. Entonces ahí conocí yo a Pastrana Borrero, conocí al fundador del SENA, el primer gerente del SENA, Martínez Tono. Conocí pues a don Roberto García Peña, que cada vez que venía de Bogotá pues lo llevaban allá, muchos personajes. Y una vez vino un periodista Giraldo que escribía en El Espectador. Y al periodista Giraldo le sirvieron un plato de frijoles de esos que preparan allá en el Shanghái, todavía los preparan. Cuando quiera comerse un plato de frijoles, Diego puede ir allá al Capipe que todavía, porque es que la cocinera todavía existe, sí. La cocinera que ella prepara el plato. Entonces, vino el periodista Giraldo y se comió el plato de frijoles y quedó encantado con los frijoles, y él era antioqueño. Entonces, cuando llegó a Bogotá, escribió una crónica en el Espectador que decía: el mejor plato de frijoles que me he comido en mi vida, me lo comí en el restaurante Shanghái de Bucaramanga. Dijo, y a pesar de ser antioqueño, lo confieso aquí en el periódico. Entonces fíjese usted cómo son las cosas. Esas son cosas típicas de la ciudad de Bucaramanga. Lo mismo que el restaurante de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es un restaurante famosísimo. Yo tengo la nuera mía, la primera esposa del hijo mío que es abogado, ella era fue visitadora del Ministerio de Prisiones y también trabajó mucho tiempo en la Procuraduría. Entonces cada vez que venía a Bucaramanga me decía, camine suegro, vamos al restaurante Puerta del Sol, porque le encantaba el restaurante La Puerta del Sol. Y cada vez que venía con comisiones, con otras, las llevaba, camine, vamos para el restaurante La Puerta del Sol. Y ella es Sopita, es de Pitalito, Huila. Entonces, fíjese usted como, no, eso hay muchas historias de los restaurantes que, pues, como usted decía, Diego, nos dan para muchos programas. Bueno, amigos, ya por hoy, pues, nos vamos. Pero qué interesante esta charla con el profesor. Tenemos que hacer otro encuentro, profe, para seguir hablando de temas de ciudad, porque eso es lo que venimos nosotros haciendo, recuperando la historia, ¿sí? ¿Cómo le pareció? Bueno, Ciro tiene este ejemplar del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de hace muchos años.
Yo hacía el comentario que este libro es una reliquia. Usted tiene una reliquia aquí. ¿Por qué razón? Porque este empastado ya no se consigue. Usted lo va a buscar y no lo consigue. Ni ahora en la Feria del Libro en Bogotá lo consigue. Usted consigue el Quijote, pero lo consigue en otros formatos y hasta en libro de bolsillo. Pero este formato es una reliquia, porque es de las primeras ediciones. Fíjese usted que hace unos años con la muerte de García Márquez estaban preguntando por quiénes tenían la primera edición de 100 años de soledad, porque es una reliquia tener la primera edición de 100 años de soledad que editó la editorial suramericana de Buenos Aires. Entonces es una reliquia. Aquí este libro es de la Panamericana, pero es un libro interesante, no es cualquier libro. Entonces, muy bien que en el restaurante que lleve el nombre, perdón, restaurante no, Café Cervantes, tenga usted este libro aquí porque es muy importante. Bueno, amigos, ya por hoy nos vamos. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación. Y amigos de Bucaramanga, la otra semana seguimos con otro entrevistado. Gracias y hasta pronto. Bye. Gracias.